Eso, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, pues en este momento les voy a compartir mi pantalla. Entonces me avisan si la ven. Ya se ve. Sí. Sí, ya está perfecto, listo. Entonces, por acá. Bueno, ahí también cambiamos el diseño de las diapositivas. Y muchas gracias a Luisa y Andrea que le dedicaron el tiempito a hacer esto en látex. Látex es, estamos a R. Yo les voy a volver a mostrar como los cambios que hice en el dataset que les envié y ahí podemos hacer la explicación. ¿Listo, Geraldo? Si acaso me recuerda ahorita cuando trabajemos eso, hágame el favor. Listo, listo. Entonces vamos a empezar por acá para ir como avanzando en este tema. Entonces, como les decía, esta vez las hicimos fue en látex. Látex pues es, digamos, como un lenguaje para poder hacer como, o sea, látex sirve como un procesador de texto, ¿sí? Entonces, normalmente en cuantitativas, en los campos que manejan cuantitativas, las personas que sean de matemáticas, por ejemplo, no me dejarán mentir, que a uno se le pide que, pues digamos, no use un Word, sino que use LaTeX para hacer los trabajos, para hacer la tesis, para presentar las cosas. Esto permite editar ecuaciones, permite presentar las imágenes, digamos, salidas que nos den software como R, que de hecho eso es como el tema que trabajaríamos más o menos en unas 3 4 semanas. Y eso sí, entonces, ay, ahora que me acuerdo, yo no he subido las diapositivas, ¿cierto? Yo no he subido las diapositivas de las clases anteriores, entonces, porfa, Andrea o Luisa, me recuerdan ahorita al final para subir todo esto al site. ¿Listo? Listo. Les agradezco ese punto. Voy a cerrar por acá la cámara porque están dando un chispazo acá. Listo. Entonces, la idea de hoy es que veamos lo referente al análisis exploratorio de datos. La idea, digamos, como de lo que estamos haciendo acá, pues es ver, bueno, por un lado yo les hacía una pregunta a ustedes hace como hace unas semanas, que era sobre quiénes ya habían visto cursos de estadística, ¿sí? Para quienes los hayan visto, oportunidad para repasar. Para quienes no los hayan visto, pues va a ser una primera oportunidad para poder acercarse como a la intuición de estos conceptos. Y en ese sentido, digamos que voy a procurar como que revisemos a ver qué otros recursos podemos dar que sean complementarios para poder repasar lo que tiene que ver con la parte descriptiva, con la parte exploratoria por si acaso para poder ir revisando el tema de las dudas. Entonces, lo que queremos ver hoy, y que creo que vamos a ver solo como las tres primeras, porque esa parte final de los gráficos me parece más atingente como a la semana que viene, es ver medidas de tendencia central, ver medidas de dispersión y ver medidas de asociación entre variables. Como que esas van a ser las tres cositas que vamos a hacer hoy y espero que nos queden como una forma muy clara. Igual me parece importante un poquito, como que de todas formas, no me dejará hacer esto. No, no puedo hacerlo acá. Quería probar otra vez la funcionalidad de la encuesta, pero digamos como recordando cuando les hice la pregunta en el grupo, siempre había una proporción más alta de lo que yo pensaba de personas que no habían visto cursos de estadística, más o menos 20 personas dijeron que no los habían visto. Entonces, pues préstenme atención hoy, les agradezco mucho. Y de todas formas vamos a ver como qué recurso, no sé si será lo mejor como videos o de pronto algunas salidas de blog, algún tema de curso, donde se pueda revisar estas temáticas. Ah, me están diciendo que se corta el audio, ¿sí se está escuchando bien? Pues ahorita ¿Ven? se está escuchando bien. O hay problemas? Sí, ya, bueno, listo. Ahora sí. Sí. Empecemos por la parte de las medidas de tendencia central. Entonces, digamos que, a ver,
creo que me va a echar más bien para atrás con este tema. La idea un poquito como de poder trabajar con estas medidas, yo creo que igual, eh, a ver, como que en temas de las medidas de tendencia central, un poco como la intención, porque vamos a ver diferentes tipos de medidas de tendencia central, es saber cuál es ese dato típico que me representa a mí, esa muestra o esa población que yo estoy analizando, ¿sí? Entonces, vamos a mirar como algunas diferencias entre ellas, porque igual estas se complementan, y pues de alguna u otra manera las medidas de tendencia central también se llaman medidas posicionales, ¿sí? Son un poco como, eso, gracias, son un poco como, nos van a estar diciendo, venga, el conjunto de datos que yo estoy analizando, cuál es el dato cuál es el dato que representa o se acerca más a representar al conjunto de individuos que están dentro de él, ¿sí? Entonces, pues primero nosotros tenemos la media, ¿sí? La media o promedio, digamos que es como la que se suele usar, digamos, de forma más extendida, pues calcular un promedio, ¿qué significa? Yo tengo un conjunto de observaciones, sumo esos datos y los divido entre el número de observaciones, ¿sí? Y ahí más o menos voy a sacar, como cuál es ese dato que me representa a mí, esa variable la cual yo estoy analizando. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos acá sumarlas, dividirlas entre el número de personas y más o menos eso nos diría, nos hablaría de la representatividad, digamos, la persona, digamos, la persona representativa de este curso en promedio tiene una edad de tantos años, ¿sí? Entonces, un poquito como que la media viene siendo esa vieja confiable. Sin embargo, digamos que hay, mm, algunas dificultades que se pueden presentar cuando queremos hacer un análisis utilizando únicamente la media. Entonces, primero, dado que yo estoy sumando, ¿sí? Dado que es una suma, eso se puede ver afectado porque hayan valores extremos, ¿sí? Valores extremos estaríamos hablando de valores muy altos o valores muy pequeños, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos mirando acá más o menos como, bueno, en el curso, la gran mayoría de personas, ¿sí? Suponiendo que estamos acá, más o menos están como entre los 20, los 27, 28 años. Pero entonces llega alguien que tiene, no sé, llega alguien que tiene 60. Entonces, cuando hagamos la suma y la división, ese 60 nos va a empujar ese valor hacia arriba. O bueno, caso, un caso un poco de película que hubiese con un niño que tiene 2 años viendo el curso. Sí, entonces ese también nos la empujaría hacia abajo. Diría que realmente acá el grupo es más joven de lo que realmente es, o el otro diría que es mucho mayor de lo que realmente es. Entonces, cuando nosotros solemos tener este problema de pronto de tener algunas medidas o algunos valores que resultan ser un poco extremos, que están muy separados de las demás medidas, pues nosotros usamos la mediana, ¿sí? La mediana, sencillito, digamos, yo tengo que todos los datos de la más pequeña, digamos, de la observación más pequeña hasta la observación más grande, y lo que tengo que hacer es cortar en la mitad. El dato que esté en la mitad, bueno, si el conjunto de datos que yo tengo es impar, el dato que esté en la mitad va a ser la mediana. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un conjunto de datos, eh, del 1 al 3 el valor del medio es el 2, ¿sí? Esa sería la mediana. Pero, por ejemplo, si mi conjunto de datos es par, ¿sí? Pues como se puede ver acá en el ejemplo, si yo tengo un conjunto de datos impar, por ejemplo 3, 4, 5, 6, 7, 5 es el valor del medio. O si tengo un conjunto de datos par, que fuera 3, 4, 5, 6, 7 y 8, entonces hay dos valores que están en el medio. ¿Qué tengo que hacer cuando esos datos son pares? Pues tomar los dos valores del medio, sumarlos y dividirlos entre dos, ¿sí? Entonces en este caso la mediana sí, no es sensible como no es sensible como a esta variabilidad que se puede dar cuando hay una observación que pues tiene un valor extremo. Y pues en ese sentido, eso también hace parte como del análisis, que vamos a tratar de hacer
entre este y sobre todo la otra semana es donde más atención le vamos a prestar para los datos, ¿sí? Entonces ya tenemos la media y la mediana. En este caso, la media y la mediana se dan cuando los datos que nosotros tenemos son variables continuas, ¿sí? Ahora que le estoy, ahora que lo estoy mirando, sí hay una diferenciación que es importante que tenemos que hacer. Y de hecho nos vamos a dar cuenta también con el ejemplo de la gran encuesta integrada de hogares. ¿Ustedes saben la diferencia entre las variables continuas y las variables discretas? Bueno, sí, es una buena respuesta. Bueno, vamos a mirar por la definición. Igual no está acá, pero vamos a ver si la podemos agregar de todas maneras cuando sumamos las diapositivas, que es cuando yo tengo una variable continua, como por ejemplo los ingresos, es una variable que yo puedo medir, ¿sí? Los ingresos pueden ser un ejemplo. Bueno, la edad con algún cuidado, pues también puede ser una variable continua. Por ejemplo, las distancias, la distancia en metros de aquí de mi casa a la universidad, la distancia en metros de aquí al cacique, ¿sí? Son cosas que se pueden medir de alguna manera, hay una forma de medirlas. Pero por otro lado, las discretas son variables donde nuestra unidad, digamos, de análisis es algo que se puede contar, no medir. Entonces, por ejemplo, una variable que pueda ser discreta, las carreras de las personas que están acá viendo el curso. Entonces, hay gente de economía, hay gente de ingeniería, no sé, de petróleos, hay gente de matemáticas, hay gente de maestría en economía, hay gente ¿sí? Entonces, esas son cosas que yo puedo contar, ¿sí? Entonces, yo tengo tantas personas de economía, tantas personas de tal, tantas personas de tal. La media y la mediana son medidas apropiadas cuando estamos trabajando con variables continuas, ¿sí? Que se pueden medir. Pero cuando estamos trabajando con discretas, lo mejor para tratar de acercarnos como a esa medida de tendencia que nos diga cuál es como el dato típico de esa población sería la moda. Ahí, aquí, la moda. Entonces, la moda, cuando yo tengo una variable que es discreta, me va a decir, venga, vamos a hacer un conteo, vamos a contar de pues qué tantos individuos o qué tantas observaciones hay de cada uno, ¿sí? Entonces vamos a contar todos los que hay de economía, los de petróleo, los de tal, los de tal, los de tal, y vamos a mirar cuál es el dato que más veces se repite. Entonces el dato que más veces se repita va a ser el dato que va a ser la moda, por así decirlo. La moda también puede ser útil, por ejemplo, cuando yo tengo una variable continua, como por ejemplo aquí nos muestra el grafiquito, que son, digamos, como las horas que se invierten jugando juegos de video en fines de semana. Eh, o sea, como una variable de tiempo se puede medir. Pero, por ejemplo, si yo lo estoy trabajando en rangos, ya lo convierto en una categórica, ¿sí? Entonces, de 0 a, bueno, menos de 5 horas, de 5 a menos de 10 horas, de 10 a menos de 15 horas, de 15 a menos de 20 y de 20 a menos de 25, ¿sí? Entonces, ahí yo estoy contando. Y en este eje estoy mirando el número de estudiantes que se encuentran en cada una de esas categorías. Entonces encuentro que la gran mayoría juegan pues de 20 a 25 horas. Esa sería nuestra moda, ¿sí? Y también, por ejemplo, acá tenemos un ejemplito, es con el de las carreras que les mencionaba. Entonces, ejemplo ficticio, tenemos una tabla donde estamos organizando los resultados de una encuesta a 30 estudiantes de la UIS sobre la carrera que estudian. Entonces encontramos que hay 5 carreras, pues dentro de esa muestra de 30 estudiantes: nutrición, economía, física, historia e ingeniería industrial. Entonces, aquí los organizamos por carreras, ¿sí? Los organizamos por carreras y en este caso la moda sería física porque es la que más personas tiene, ¿no? Tiene 8. Economía menos, historia menos, nutrición menos, ingeniería industrial menos. Entonces yo esperaría, por ejemplo, que en esta muestra de estudiantes el valor típico, en promedio, un poco como que esperaría, que lo más probable es que el estudiante que me la conteste sea de física, ¿sí? Entonces es un poquito como la interpretación que le vamos a estar dando a estas medidas.
Sí, ya Andrea ha pasado varias veces la asistencia, entonces recuerden que es hasta las 6:30, son las 6:27, entonces por favor llénenla quienes no la han llenado, a las 6:30 lo cerramos. Entonces eso por acá. Como les decía, las medidas de tendencia central también se suelen llamar medidas posicionales. Entonces, aparte de la mediana, por ejemplo, que es una medida donde organizamos, partimos nuestro conjunto de datos como en dos partes y miramos qué es lo que está en el medio, también existen otras medidas que son los cuartiles y los percentiles, que nos ayudan como a organizarlo, pues bueno, no en dos, sino en más partes. Entonces, los cuartiles sería que yo tomara mi conjunto de datos, lo organizara del menor al mayor y lo dividiera en cuatro partes, ¿sí? Entonces, el primer cuarto representaría el primer 25% de los datos, el segundo representaría pues el 50% de los datos y sería la mediana porque es el que está en la mitad, el tercero representaría el 75% y ya el último pues sería el 100% de los datos. Entonces, por ejemplo, ustedes lo pueden ver acá, en este orden de números. Tenemos números del 1 al 7, ¿sí? Entonces, estos son 6 números. Entonces, perdón, son 6, no son 7 números. Entonces, pues digamos, si yo los organizara en esas cuatro partes diferentes, pues aquí podría más o menos ir ubicando. Creo que aquí tuvimos un problema, ¿no? No es 30, el 50%. Quedó mal ahí este. Estaríamos viendo cómo venga, si yo parto mi set de datos en esas, para poder partirlo en cuatro partes igual, indicando dónde está cada uno de esos cuartiles. Y por otro lado tenemos los percentiles. Entonces, los percentiles, lo que se hace, ya no lo estamos partiendo en cuatro partes, sino en 100 partes. ¿Sí? Entonces tomamos todos nuestros datos, los organizamos del menor al mayor y los partimos en 100 partes iguales. Digamos, normalmente los percentiles se utilizan, no sé, yo los he visto mucho cuando miramos datos como la distribución del ingreso en Colombia, ¿sí? Entonces, venga, el 1% que más gana en Colombia, que sería el percentil 100, gana muchísimo más que el percentil, digamos que las personas que están ubicados del percentil 85 hacia abajo, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera son posiciones, estamos viendo son posiciones. Entonces, yo creo que hasta acá, como que me gustaría saber de pronto qué preguntas tienen, si vamos bien, si todo bien. ¿Un rango o solo un dato? A ver, o sea, la moda como medición es un dato, ¿sí? Entonces, usted tiene, claro, cuartiles y percentiles me exigen que yo lo organice, ¿sí? Es la misma lógica de la mediana, organizar, digamos, en un orden ascendente del menor al mayor. Y en la mediana lo que hago es que tomo el dato de la mitad o los dos datos que están en la mitad, parto el conjunto de datos en dos, ¿sí? En cuartiles lo parto es en cuatro partes iguales, y en los percentiles lo parto es en 100 partes iguales. También, por ejemplo, están los deciles, que sería partirlo en quintiles, entonces lo parto es en cinco partes, sí, o sea, hay muchas formas ahí, pero esas son de posición. Respecto a la pregunta de la moda, usted tiene categorías, ¿sí? Entonces, la moda es el dato que más veces se repite, entonces la moda es una categoría. Entonces, por ejemplo, acá en el de las carreras, acá la moda es física, ¿sí? Lo que les estaba diciendo es cuando yo tengo variables continuas, a veces las puedo organizar en rangos, digamos, dependiendo como de qué tanta variabilidad haya y de si pues tienen sentido organizarlas de esa manera. Yo las puedo organizar en rangos y el rango donde más se ubican mis observaciones también puede ser la moda. Es una forma donde también se puede realizar de esta manera. ¿Listo? Entonces no sé si quedó claro, Oscar. Sí, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosita y que nos quieran comentar?
parece que no. Entonces, a ver, resumen ejecutivo. Las medidas de tendencia central estamos viendo datos con, bueno, con la media, con la mediana y con la moda, estamos viendo el dato representativo de nuestro conjunto de análisis, ¿sí? Entonces, la media y digamos como la media y la mediana, buenas cuando estamos organizando datos continuos, o sea, variables que se pueden medir. La media pues tiene el problema de que si hay datos extremos, no es una medida muy confiable. La mediana, por otro lado, no se afecta por esos valores extremos. Entonces es como para ese caso donde es mejor utilizarla. Estamos trabajando con datos categóricos o continuos que están organizados en rangos y en todos casos ellos representan, venga, eso que usted está midiendo, ¿cuál es el dato que yo esperaría obtener con mayor probabilidad? ¿Listo? Ese es como el resumen ejecutivo acá. Entonces ahora pasaríamos a las medidas de dispersión. Entonces, bueno, si yo ya sé cuál es el dato que normalmente esperar de ese conjunto que estoy analizando, ahora necesito saber qué tan separados, qué tan dispersos están los datos, ¿sí? Entonces, porque por ejemplo, cuando estoy trabajando con un tema como el tema, por ejemplo, que les decía de las edades, no es lo mismo si todos los que estamos acá, por ejemplo, tenemos una media de 23 años, pero es que hay gente que tiene, pero digamos el resto de edades que se pueden presentar, hay gente que tiene 22 y 24, unos datos que están muy junticos, o diferentes si tuviéramos gente que tiene de 15 hasta 45 años, ¿sí? Entonces un poquito como que las medidas de dispersión se van a referir a saber qué tan separados están los datos entre ellos. Entonces, digamos como que en una primera medida que es importante saber es el rango, ¿sí? El rango que es, nuevamente, como ya organizamos en nuestros ejemplos anteriores los datos del menor al mayor, el rango sería, tome ese dato más pequeño, tome ese dato más grande y al más grande réstele el más pequeño para saber en qué rango se mueve. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí unos datos organizados donde el menor es 2 y el mayor es 13. 13 menos 2 es 11. Se mueve en 11 unidades el rango de la medición que estemos haciendo acá. ¿Sí? Entonces, es como la forma más sencilla de hacernos como una idea de cómo es la dispersión de nuestros datos. Esto, pues, digamos, también depende de la escala de las mediciones que estamos. Entonces, por ejemplo, si aquí estuvieran, este dato fueran solo niños, por ejemplo, edades de niños, pues uno dice, bueno, es una variabilidad no tan grande, son años, pero por ejemplo, si estos fueran eh, millones de pesos, entonces ya estaríamos hablando de una variabilidad muy grande, ¿no? Es más o menos una idea acorde como a la escala en la cual yo estoy trabajando, que tenemos que prestarle atención a ese rango. Aparte de eso, pues también tenemos otra medición que es el rango intercuartílico. Entonces, ya nosotros sabemos este tema de los cuartiles, ¿no? Organizábamos los datos de menor a mayor y lo partimos en cuatro partes. El rango intercuartílico, perdón, me fui para el otro lado, es el dato que representa a ese cuartil 3, o sea, el dato que se ubica en el 75%, digamos, de las observaciones. Tome el dato que se ubica en el 25%, que sería el cuartil 1, y pues al 3 réstele el 1 más o menos para saber en qué rango se mueven el 50% de los datos de la parte central, ¿sí? Es un poco como similar, un poco como hacer el tema de el tema de la mediana, solo que pues ahora lo estamos mirando en rango, ¿sí? Este realmente no es, este realmente es una medida que se ve, digamos, como con mucha claridad cuando uno trabaja con los diagramas de caja. Eso los vamos a aprender a hacer, yo creo que la próxima clase, pero sí es como de tenerla en cuenta, sí es como saber, venga, qué tanta distancia hay entre las posiciones que están en el medio de mi conjunto de datos, ¿sí? Entonces, bueno, lo referente a rangos, rango y rango intercuartílico, estamos ok. Es que aquí son unas más, entonces hago aquí el stop, decíamos bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Bien, listo, no hay nada. Bueno, perfecto. Ahora vamos con la varianza. Entonces,
aquí hay, digamos, como una, esto estuvimos hablándolo con el resto del equipo del taller, de con la varianza hay que ser muy cuidadoso cuando le estamos explicando. Entonces, la varianza requiere que yo tenga, que yo primero haga el cálculo de la media, ¿sí? Entonces tomo todos mis datos, los sumo, los resto, perdón, los sumo, los divido entre el número de datos eh, y tengo la media. Pero entonces, si yo quisiera saber como las distancias que hay entre todas las observaciones de mi conjunto y la media, pues uno diría, bueno, pues entonces haga sumas y restas, ¿sí? Entonces, ustedes ven en nuestro ejemplo acá tenemos unas barritas, ¿sí? La media es esta línea roja que está pues cortando por acá y nosotros quisiéramos saber la distancia, qué tan separados están los datos de esa media. Pero ¿cuál es el problema si yo tomar aquí los datos y los, digamos, cuál es el problema en general cuando yo tomo los datos de mi conjunto y los sumo y, perdón, y le resto la media, ¿sí? Pues lo esperable normalmente si lo hacen bien con la matemática es que les va a dar cero. Como la media es una ponderación de los valores de todos los datos, si ustedes luego llegan y a cada uno de ellos le restan la media, van a ver algunos que estén por encima y van a ver otros que estén por debajo. Y cuando ustedes sumen todos esos datos, les va a dar cero. Entonces, la varianza hace la mitad de este proceso y un paso extra. Entonces, para evitar que haya este tema de positivos y negativos que al final se cancelan, la varianza lo que hace es que elevamos ese conjunto de datos al cuadrado, ¿sí? Elevamos esas distancias y luego lo ponderamos entre el número de observaciones. Bueno, y cuando es poblacional, cuando es muestral, lo ponderamos por n-1 datos. Entonces, es como digamos, bueno, un poquito aquí el tema de las fórmulas, no me importa mucho realmente que le prestemos atención, sino más que todo como a la intuición detrás de la fórmula, lo importante es que se eleva al cuadrado, ¿sí? Para que no hayan negativos, ¿sí? Entonces, al final yo sabría más o menos cómo venga, entre más grande sea eso, pues es esperable que estén más separados los datos. Sin embargo, pues nuevamente eso es algo que yo tengo que tener en cuenta a la luz de las magnitudes con las cuales yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, eso por acá. Y a su vez, pues tenemos la medida complementaria de la varianza, que es la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces, nuevamente, estamos midiendo la variabilidad de los datos. Para hacer la desviación estándar, ¿que hacemos primero? Calculamos la varianza y luego le sacamos la raíz cuadrada. Y esa es nuestra desviación. La desviación tiene una importancia, o sea, digamos como, bueno, ¿y por qué usar una y la otra si al final son un poco como lo mismo? La desviación sobre todo a mí me parece como súper importante y en líneas generales normalmente es la que más se utiliza cuando uno ya pasa unos ejercicios un poco como más aplicados de las cositas que vamos a hacer más adelante, regresiones, este tipo de cosas. Tiene una importancia cuando yo estoy mirando como la teoría de las distribuciones muestrales, de las distribuciones de las variables que yo creo que va a ser importante que ampliemos algo eso como en el material extra, pero bueno, en líneas generales, varianza y desviación están midiendo la variabilidad de los datos y esos temas matemáticos que les estaba comentando como ahí respecto a por qué se eleva al cuadrado y que la desviación pues es la raíz cuadrada de la varianza. Y entonces, bueno, aquí nosotros pusimos como unos ejemplitos para que pues luego ustedes los puedan como un poquito revisar, ¿sí? Entonces tenemos como unos grupos de estudiantes, si estamos contando cuántos estudiantes hay en cada grupo, tomamos esos datos, estos datos que están en la primera columna, los sumamos y los dividimos entre 5, que es el número de grupos que estamos analizando, y lo que hacemos es luego tomar el dato de la izquierda, entonces por ejemplo en el primer grupo sería 46 y restarle la media que es 44. ¿Eso cuánto nos da? 2. ¿Sí? Entonces en la tercera columna ustedes ven el resultado de la resta de restarle el 44 al primer valor que aparece
a los valores que aparecen en la primera columna. Pues si nosotros hiciéramos como las sumas y restas que tenemos acá, nos daríamos cuenta que pues los valores se cancelan mucho entre ellos. Entonces al final esto nos daría que nos daría -2 más o menos. Pero -2 no es no nos está aportando como mucha información por el hecho de cómo los negativos y los positivos se cancelan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por eso los elevamos al cuadrado. Cuando los elevamos al cuadrado, pues digamos como que ya esas desviaciones, esas varianzas, pues ya es un poquito que estamos mirando acá. Aquí lo último que nos faltaría para calcular esa varianza, pues sería sumarlos y ponderarlos, ¿sí? Entonces eso está acá. Sí, hay un comentario en la última línea de la tabla. 32 menos 44 da -12. Hay un error acá aritmético. Ah, sí, 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 tienes razón, y da 0. Gracias. Vamos a corregirlo ahí. Ujú. Y bueno, ya como que aquí lo último es hacer hacer el cálculo final y pues ya ahí nos daría como eso ese dato final. Entonces, para que ustedes luego lo puedan comprobarlo con la calculadora haciéndolo a manita y más o menos son como unas medidas al final que nos dicen, venga, la varianza de los grupos con respecto a la media es de 64 y la desviación estándar pues es de 8. ¿De 8 qué? Pues de 8 estudiantes, ¿sí? Entonces, más o menos nosotros estamos viendo que respecto a esa media, pues la desviación estándar es como de 8 estudiantes, tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿sí? Eso es lo que esperaríamos acá como de los grupos que más o menos se muevan en esos rangos. Con esto que les comentaba acerca de las distribuciones es un poquito como más claro la información que le da a uno el tema de la varianza y la desviación, pero bueno, esto es un tema que de pronto podríamos hablar más adelante en algún material ahí suplementario que les podamos compartir. Y bueno, lo último que nosotros podríamos mirar acá es el coeficiente de variación, que aquí lo que estamos haciendo, bueno, la desviación estándar depende de esa varianza, el coeficiente de variación depende de la desviación estándar, y lo que estamos haciendo es, venga, tome usted la desviación estándar, pondérelo con respecto a la media, y pues multiplíquelo por 100 porque esto es un porcentaje, ¿sí? Entonces, más o menos, ahí lo que nos haríamos una idea es como esa variabilidad de los datos con respecto a la media, como que en qué porcentaje se da, en qué porcentaje se separa esa desviación estándar hacia arriba y hacia abajo de esa medida pues que tenemos como media, ¿sí? Entonces ese sería como el valor informativo que tenemos acá. Entonces, hasta acá alguna pregunta, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Cómo vamos? Ok, listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Y ya lo último que me gustaría que miráramos es lo relativo a las medidas de asociación entre variables. Entonces, en líneas generales, como lo que vamos a querer ver acá en medidas de asociación, es si dentro de los datos, porque normalmente uno no solo tiene una medición como la edad, ¿sí? Sino que pues asocia varias mediciones, como cuando la idea de las medidas de asociación es cuando existen algunos patrones, es cuando existen algunos patrones donde nuestros datos, pues de alguna manera parece que estuvieran guardando algún tipo de relación, ¿sí? Entonces primero tenemos la covarianza. La covarianza lo que estamos tratando de mirar es como la variación conjunta entre dos variables, pues digamos eso expresado como en los términos de cada uno. Entonces, por ejemplo, no sé, yo quiero mirar la variación conjunta de una variable como los ingresos con otra variable como los años de educación de la persona, ¿sí?
Entonces, venga, varían, o sea, esa variación conjunta que tienen las dos sí se corresponde, ¿sí? Dentro de mis datos, como que esa varianza que tienen, la varianza sí se comporta similar entre ingresos y educación, porque uno sabe que pues un poco la hipótesis, y eso es algo que quiero que hagamos luego con las regresiones, es si los años de educación, si entre más años de educación tenga yo, pues se supone que tengo un ingreso más alto. Esa covarianza sí se da, ¿sí? Digamos, si varía una, varía la otra. Y por otro lado, tenemos la correlación. La correlación dentro de las medidas de asociación es como la más famosa, por así decirlo. Y lo que estamos mirando es más o menos la asociación lineal entre dos variables. Entonces, la correlación puede ser positiva como negativa. ¿Cuáles son las implicaciones de que sea, o sea, como de este tema de la correlación? En este caso, un poquito, o sea, digamos, como para que no hayan errores tanto cuando con el tema de la covarianza, con el tema de la correlación. Cuando yo les hablo de esa variabilidad, no les estoy hablando, por ejemplo, una tasa de cambio, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos midiendo, el corte temporal es el mismo, lo estoy midiendo a todos en este momento. Entonces yo no les puedo decir, por ejemplo, acá venga, si cambia una, entonces la otra cambia de esta manera, no porque no estamos mirando datos en varios periodos, sino que varían entre ellas en este momento, ¿sí? Porque hay una pregunta que está así en la evaluación para que la tengan desde ya y les voy tirando como el dato relevante. Y la correlación, lo que estamos mirando es asociación lineal. Venga, hay variables que se comportan de forma similar o hay variables que se comportan de forma disímil. Esa es la correlación positiva y negativa. Cuando yo hablo de una correlación positiva, significa que, dado un valor alto de una variable, la otra variable le corresponde con un valor alto también. Por ejemplo, con este ejemplo que le estoy diciendo de los ingresos y de los años de educación. Si yo tengo bastantes años de educación y tengo un ingreso alto, la correlación es positiva, ¿sí? Si vemos que entre más años de educación tenga la gente, es más alto el ingreso que tienen, esa correlación es positiva, que sería, pues, digamos, una línea con tendencia positiva si nosotros la graficáramos. Pero cuando es negativa, pues sería un caso que sería el caso contrario. Caso contrario que es que si una es alta, la otra es bajita. El dato que le corresponde es bajito. Entonces, por ejemplo, los ingresos con las horas trabajadas. Voy a darles un ejemplo, ¿sí? Que, por ejemplo, si yo trabajo a veces muchas horas, mis ingresos no son tan altos. Y que si trabajo, pues digamos, entre menos trabaje, hay ingresos que pueden ser más altos, ¿sí? Que normalmente qué tanto tiempo trabaja una persona, pues es relativo al cargo que tiene, que es relativo a la educación que tiene, ¿sí? Desde que me vayan a crucificar acá, que si uno trabaja menos, gana menos, no, pues estoy dando como un ejemplo acá, brincando entre varios temas acá. O por ejemplo, la relación, bueno, no sé, como que hasta ahí me quedo como que con eso. Pero sí se entiende como la diferencia entre las dos. Positiva es que se corresponden los valores altos de una variable y la otra. Y negativa es que cuando una es alta, la otra es bajita y cuando la otra es alta, pues esta ya va a ser más pequeña. Entonces, pues aquí un poco como que en las diapositivas les vamos a mostrar un poquito como la matemática detrás de estas mediciones. La correlación, pues es un coeficiente que toma valores entre uno y -1. Si es más cercano a uno, significa que es positivo, o sea, valores altos y valores altos. Y si es -1, pues significa que es negativa, es decir, que no se corresponden entre ellas. Si es cercana a cero, significa que no hay relación entre las variables, o sea, que se comportan un poco como una forma independiente, ¿sí? Pues digamos que aquí les tratamos de poner como unos ejemplitos de más o menos cómo se vería eso en un gráfico. Entonces, pasando del primer gráfico al último, vemos como una transición entre correlaciones negativas, una correlación negativa perfecta, con una correlación positiva perfecta. Así más o menos se ven. Y pues ahí esa R más o menos le está mostrando los diferentes coeficientes de correlación que hay.
entre más están sobre la recta que les estamos marcando ahí esos puntos, significa que están más relacionados. Entre más dispersos estén, pues también estamos viendo que esa correlación es más débil, incluso pues en el caso de la correlación nula, que es cero, ¿sí? Que si yo ahí más o menos si tratara de ajustar una línea para esos puntos, sería una línea recta porque no tendría pendiente, es decir, que no tienen asociaciones a las variables que estamos analizando. Yo creo que hasta aquí ya. Entonces, ¿sí quedó clara esta parte? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna cosita que me quieran comentar? ¿Hasta acá cómo vamos? Pues yo creo que esa va a ser uno de los ejercicios que vamos a hacer acá. No, pues usted puede mirar la correlación entre ingresos y estudios, pues la pueden mirar en una muestra que sea un corte transversal, claramente. De pronto lo que un estudio longitudinal suele ayudar más cuando yo hago datos panel, o sea, repito la medición de los años de educación y de los ingresos a lo largo de 10, 15 años, pues es observar, por ejemplo, si a medida que yo aumento mi educación, gano más y establecer causalidad con respecto a eso, ¿sí? Eso puede ser más, o sea, lo longitudinal, pues le ayuda a uno más a hacerse preguntas de tipo causal, aunque eso depende del diseño de la investigación, bueno, muchas otras cosas. Pero correlación yo la puedo establecer con una muestra transversal, ¿sí? Solo los medí a todos en este periodo de tiempo, eso lo puedo hacer. Medir la correlación. Pero, por ejemplo, existe un tema que es como, no sé, un tema así muy de estadística, que es, por ejemplo, la diferencia entre correlación y causalidad, ¿sí? Entonces, que dos variables tengan una especie de relación, positiva o negativa, o la que sea, no significa que una variable sea causa de la otra. Entonces, por ejemplo, pues, no sé si ustedes han visto no sé, causalidad no se vería en una muestra transversal. Normalmente lo que le piden a usted, pues o sea, como que ya lo que normalmente uno mira en la evaluación de impactos, que es como la asignatura o la inferencia causal, que es donde uno trata de mirar el tema de causalidad. No, no, usted sí necesita unas mediciones repetidas para poder establecer causalidad, pero es un poco más como diseño de la investigación y una respuesta más larguita. Pero no, la correlación, normalmente usted no vería causalidad en una muestra transversal. Necesitaría justificar muy bien ese diseño para poder llegar a esa conclusión. Pero no, normalmente no. O sea, correlación no implica causalidad. Listo. Entonces, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿No hay más preguntas que les gustaría hacer? ¿Más cositas que les gustaría que comentáramos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a ver. Pues ahora la idea sería que pasáramos a ver, porque entonces lo que nos queda aquí en las diapositivas, pues es un poco como ver gráficos, pero pues esto tiene una importancia ya es para la clase siguiente, ¿sí? Entonces, porque la clase siguiente es donde le vamos a dedicar de verdad tiempo a ir mirando cómo hacer cada uno de estos gráficos, a mostrarles cómo qué analiza cada uno de estos gráficos, cuándo es importante usar un gráfico de barras, cuándo es mejor usar un gráfico de línea, cuándo es mejor usar un gráfico, no sé, como Trimap, como, ¿sí? Barras apiladas, diferentes tipos de gráficos, para que ustedes tengan una idea de cómo hacer una visualización correcta de los datos, pero eso es para la siguiente sesión. ¿Listo? Entonces ahora pues ya sería que nos fuéramos a R. Entonces, vamos a verle acá. Entonces, y les voy a pedir que me regalen un segundito. Voy a ir por agua porque no sé si me escuchan, que estoy como más ronco, estoy un minutico. Por favor, vayan abriendo como el archivo que les envié, o vayan abriendo pues donde quedamos la sesión pasada y ya empezamos.
Bueno, volví, eso fue rapidísimo. Entonces, a ver, todavía se ve todavía se ve el Edge, ¿no? No se ve R, Sí, ¿cierto? sí. No, pues pensé que era la puerta, tan chistoso. Entonces, esperarme, please, 1 second. Segundillo, un segundillo. Este cargue acá. ¿Cómo está eso? ¿Ya se ve? Está todo lento. Todavía No, no. aún no. ¿No se ve? Y si me estoy escuchando bien, es que tengo como me da a veces como no sé cómo llamarlos, como unos fluctuaciones. Siente todo raro acá, Es que a como veces, me o sea, abría por a el veces. internet como que no se escucha en un rato y luego como que continúa el audio. Pero en líneas generales sí se ha escuchado bien como Sí, la o sea, mayoría de lo que les he dicho. sí, o sea, la idea no se pierde, sino que se demora un Ok, poco en, pero sí. lo importante es que llega. Ok, pues darme un segundo porque no entiendo por qué no me está. Me tocará acá cerrar como esto. Y a ver si sí, así. A ver. Olis, ¿ya? No, todavía no. No. ¿Será que le estoy dando donde no es? A ver, ¿ya? Sí, ya. Ay, por fin. A ver, entonces Geraldo me dice, David, en el CSV que envió hay 284 columnas, pero en el R de la vez pasada, ¿podemos trabajarlo igual? Sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Es que eso es a lo que voy a explicarles un poquito qué pasó. Entonces, a ver, resulta que haciendo una revisión rápida de los datos como los trabajamos la última vez, me di cuenta como de que habíamos tenido varios problemas, ¿sí? Hemos tenido varias dificultades. Entonces, por un lado, que cuando uno revisaba los datos, y pues en líneas generales aquí eso es lo sencillo, o sea, cuando llegamos al punto de, venga, cargamos las bases de datos y las pegamos con el RBind, eh, las pegamos con el RBind, habían muchas columnas que se repetían, ¿sí? Entonces, voy a subir un script donde un poquito como lo que hice fue esas columnas de identificación, las cambié, ¿sí? Les puse unos nombres.
Entonces, las que son directorio, orden, secuencia P, se llaman ID de vivienda, ID de persona, ID de hogar. Si ustedes tienen el archivo de la clase anterior, todo bien, no cambió nada, son las mismas, ¿sí? Pero las cambié un poquito para que se entendiera un poquito, de una forma un poco más clara, como qué es lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, el directorio, ese código identifica viviendas, una casa, ¿sí? Un apartamento, bueno, lo que sea. Secuencia P identifica un hogar. Un hogar se entiende, pues digamos lo que dice el DANE, es grupos de personas que se reúnen, que habitan esa vivienda y que comparten la alimentación y la dormida, o al menos únicamente la dormida, ¿sí? Entonces, pues uno sabe que en una casa a veces pueden haber varios hogares, ¿sí? Entonces está una familia, entonces ellos pues duermen juntos, hay otra que duerme por otro lado, come por otro lado, y otra que sí. Entonces esa secuencia P identifica que pueden haber varios hogares en una casa. Y orden identifica dentro de cada uno de los hogares, pues a cada una de las personas que están ahí, el papá, la mamá, los niños, si son personas que viven sola, pues es solo una, ¿sí? Entonces eso es lo que está haciendo ahí. Entonces es como la explicación de esas llaves. Sin embargo, las variables, los módulos entre ellos compartían muchas más variables, que ese fue un poquito como el problema con el que, el problema con el que, ¿qué? El problema con el que me topé la otra vez. Entonces, como que, mm, ¿qué haríamos ahí? ¿Sí? ¿Cuál sería como la idea de trabajar de esa manera? Pues primero quitarle quitar como todo ese conjunto de columnas ahí agregadas que tiene, tratar de quitarlas y aparte de eso crear unas nuevas llaves. Entonces, con crear unas nuevas llaves lo que hice fue tomé esas IDs de la vivienda, del hogar y de la persona y las pegué en una sola. Yo entiendo que la suma de estas tres identifica individualmente a cada una de las personas de la encuesta. No pueden coincidir si yo pego las tres, entonces creo una variable que pega las tres, ¿sí? Que es esta que se hacen acá de agregar columnas, add column, y con la función past, que lo que hace pues es pegar esas tres columnas de vivienda, hogar y persona. Así la pegué en todos los módulos. Esta línea length, ¿sí? Lo que hace es que yo quiero comprobar si esa columna ID representa de forma única a todas las observaciones dentro de esa, ¿dentro de qué? Dentro de ese set de datos, ¿sí? Igual no se preocupen que eso todo está como súper comentado en el script, entonces ahí yo les dejé como toda esa información. Eh, este operador se llama pipeline. Entonces, uno lo que hace con el pipeline es que quiere darle orden a las operaciones. Entonces, hay varias formas de hacer esto que yo estoy haciendo en esta línea acá, por ejemplo, que sería, venga, al objeto ocupación, agréguele una columna que se llame ID, que sea nula. Luego esa columna, péguele el ID de la vivienda. Luego sobre el ID de la vivienda pegue el ID del hogar y luego en ese pegue el ID de la persona, ¿sí? Entonces, todas estas operaciones realmente son separadas. Yo las puedo hacer en líneas de código separadas o las puedo meter en un solo y como que ese chorizo puede salir mal, ¿sí? Entonces, el pipeline lo que hace es que me ayuda a organizar las operaciones, a darles orden. Entonces, cuando yo quiero anidar operaciones, normalmente uso un pipeline. Allá gritan como si hubiera metido gol Colombia, my God. Es un poco como la idea de lo que estamos haciendo. Y con este comando, lo que estamos comprobando es si esas IDs que tiene cada uno de los objetos que cree, características generales no ocupados y ocupados, se identifican únicamente, es decir, son todas diferentes. Gracias, Gol de Colombia. Si de esas 221.100 observaciones, todas esas IDs son diferentes entre ellas. Entonces, cuando pues yo corrí esas líneas de código, les debe salir a ustedes un true o un false. Si es true, significa que esas IDs identifican únicamente a cada una de las 200 y pico mil de observaciones que hay. Y si les sale false, es que algo hicieron mal, ¿sí? Entonces, para cuando repitan el proceso, pero no deberían tener ese problema.
Luego con esta función intersect, lo que hice fue mirar entre dos objetos cuáles columnas, exacto, cuáles columnas se repetían entre objetos. Entonces, entre el objeto características generales y el de no ocupadas, venga, ¿qué columnas tienen el mismo nombre? Ahora solo quedan id y clase porque aquí ya hice todo el proceso, pero originalmente cuando yo lo cargaba, más o menos se repetían unas 12 columnas. Porque de hecho, si ustedes miran el dataset que les quedó al final de la clase anterior, les van a aparecer muchas columnas que terminan en punto .y y punto .x. Eso es porque se repitieron los nombres y como no las usamos como llaves, se duplicaron y se agregaron al set de datos y por eso queda con 297 columnas, ¿sí? Entonces aquí lo que hicimos un poquito fue separar esas columnas, ¿sí? Aquí lo que luego yo hago es como mirar cuáles se repiten, luego con este select, con uno le da select el objeto sobre el que quiero trabajar y el menos C lo que hago es eliminar columnas. Esta línea lo que hace es eliminar columnas. Entonces eliminé las columnas que se repetían y dejé solo las del objeto de características generales y luego hice el join que fue donde quedamos la clase pasada. ¿Listo? Hasta ahí todo pues en la medida de lo posible, claro. Sí es un poco larga la explicación, pero si ustedes lo hicieron de esa manera, la última vez les quedó bien, pueden trabajar con ese set de datos. Pero pues un poco como la corrección que hice fue reducir el número de columnas porque es mucha información ahí que me hacía ruido y pues es una forma más limpiecita de hacer el set de datos que hemos preparado al final para la clase. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ahora como que pasos siguientes. Tenemos un set de datos enorme con un montón de observaciones. Entonces, como que cuál es el paso a seguir, ¿sí? ¿Qué haríamos después de hacer esto? Pues nos toca empezar como a depurar un poco más la base. Entonces, hay un ejercicio que también va a estar que también va a estar ¿en la qué? Ay Dios, que va a estar en la evaluación, que es separar los datos con alguna condición. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es mostrarles cómo separar los datos para el departamento de Santander, que únicamente me queden las observaciones que son de gente que entrevistaron en Santander. Para eso lo que tendríamos que hacer es un poco como mirar, ¿cómo decirlo? Un poco como mirar hombre, ¿dónde identifico yo Santander? Entonces hay una variable que nos identifica el departamento en la gran encuesta. ¿Hay alguna que nos identifique hay alguna que nos identifique la qué? El departamento. Sí, no, no, sí. Sí, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Mm? Es la variable DPTO. Entonces, pues no sé si ustedes, digamos, con la sugerencia que les di la última clase, revisaron el diccionario de datos de la gran encuesta. Si le echaron la revisadita al diccionario de datos. Lo que me haría más feliz es saber que sí, pero si no lo hicieron, pues todo bien. Vamos a tratar de revisar un poquito cómo es. Entonces, a ver, si yo me voy al diccionario de datos, que ya lo tengo abierto acá, que lo estuvimos mirando la clase pasada, el diccionario de datos, pues lo que va a hacer es que me va a mostrar como varias cositas, ¿sí? Lo organizaron de forma diferente ahora, no me gusta cómo quedó, pero bueno, es lo que hay. Yo les mostré cómo descargarlo la vez pasada. Entonces, por la columna C, yo me guío por cuál es el archivo que estoy trabajando, ¿no? Entonces, registro de viviendas, registro de personas, aquí se ve
¿cuál es el que estamos mirando? Registro de fuerza de trabajo, ocupados, no ocupados, otras formas de trabajo, ingresos e impuestos, migración, por ejemplo, también se puede mirar ahí. Pero todos, eso sí lo comparten como algunas variables. Entonces, por ejemplo, estoy mirando acá el de personas. Entonces, personas tiene directorio, secuencia P, orden. Aquí está como dicho el tipo de variable, PK. PK es lo de las primary keys, que son las llaves para pegar la base de datos. Pero bueno, eso son como cositas ahí que les dejo. Pero todas tienen al final de cada una de ellas, me habla de otras. Periodo, que es el año, mes y semana de recolección de la encuesta, el año de la encuesta, el mes de la encuesta, un registro, pero tiene una que es DPTO. DPTO es una variable que toma unos códigos y cada uno de esos códigos representa un departamento, ¿sí? También hay otra que es esto área, que dice como el área metropolitana capital donde se recogen los datos, pero pues para mí siempre es mejor trabajar con departamento, porque las de área a veces pueden tener valores perdidos. Entonces, si yo amplío un poquito acá, yo veo que el código 05 corresponde a Antioquia, 08 Atlántico, 11 Bogotá, 13 Bolívar, así sucesivamente, y que Santander lo representa el código 68. Entonces, si yo me devuelvo a R, si me devuelvo a R, ¿sí? Quiero trabajar como en separar esos datos del departamento de Santander. La forma en la que lo haríamos, ¿cuál sería? Primero, crear un objeto que llame Santander, ¿sí? Y a ese objeto le vamos a asignar la siguiente condición. Venga, yo quiero que el objeto Santander sea un subset, ¿sí? Sea un conjunto de datos que provenga del objeto KIH, ¿sí? Y aquí yo lo que puedo hacer pues ya es como unas condiciones. Por ejemplo, con subset yo puedo sacar columnas, eliminar de pronto otras, pero también lo que puedo hacer es, venga, yo me quiero llevar unos datos con una condición específica de ese qué, con una condición específica del departamento, ¿sí? Entonces lo que yo haría sería escribir, venga, yo quiero que eso sea DPTO, 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 y que ese DPTO sea, tómeme únicamente los valores del departamento que sean iguales a 68, ¿sí? Esto es con el igual igual. Es como, sí, solo sí, la columna departamento es 68 del objeto hey, créeme otro que sea Santander para los que cumplan esta condición únicamente. Entonces lo corro y a mí me crea un objeto llamado Santander, que les debería quedar a ustedes un objeto que tenga 10.456 observaciones. ¿Sí? Entonces está ahí todo claro, ¿listo? Listo. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema número 2? Tenemos datos de todo, ¿sí? O sea, tenemos un montón de datos. Y pues digamos, cuando yo quiero hacer como empezar a hacer descriptivas, el comando básico para hacer descriptivas es summary, ¿sí? Yo lo puedo trabajar con summary y le digo, venga, hágame un summary del objeto Santander. Si les quedan menos observaciones es porque en algo la embarraron, les aviso. Sí, sí, sí. Porque las filtra, por ejemplo, o sea, filtra todas de características generales. De hecho, si por ejemplo le quitaran las de ocupados y las de no ocupados y solo trabajaran con el objeto de características generales, hacen ese filtro y les tiene que dar las 10.000 y pucha observaciones. Sí, entonces, por favor, revisen si pegaron todos los meses o si les pasa algún error, pues les agradezco que me compartan el código que ejecutaron porque no es imposible que les dé un valor diferente. Y sí está como súper clarito. Entonces, si yo quisiera sacar algunas medias posicionales, podría probar con Summary. Lo que va a pasar acá es que nos va a salir un chorrero de variables con las medidas posicionales. Y esto va a tener un montón de errores. ¿Sí? Va a salir esto.
Entonces, así a vuelo de pájaro mirando esto, como que qué problema tiene hacerlo estas posicionales así. Pues primero que esto es inleíble porque son un montón, pero no sé si se dan cuenta que hay muchos unos, ceros, dos. Sí, eso porque puede ser. Exactamente, tengo muchas variables categóricas. Entonces, por ejemplo, variables que sean categóricas, el sexo es una variable categórica. Variables que sean como por ejemplo el estado civil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sexo, que es la pregunta P3271, ese es el sexo. El valor mínimo que toma es 1, la mediana es 2, tal, ¿sí? Entonces, no, eso a mí no es informativo, ¿sí? Aparte de eso, son un montón de variables y muy seguramente yo no voy a analizar ni la mitad de esas preguntas que estamos mirando. Entonces necesitamos hacer un filtrado de variables y luego de arreglar las que son categóricas. Entonces, les ahorro el trabajo. Soy muy querido, les ahorré el trabajo y preparé una lista como de variables, preparé una lista como de variables que yo digo, venga, de pronto les interesan, de pronto les llaman la atención, de pronto dicen como estaría chévere que trabajáramos con esas observaciones. Sí, ese sería otro problema que tenemos ahí, que es que tenemos casillas en blanco o los famosos valores perdidos, ¿sí? Entonces son observaciones que no se recogen. Entonces, por ejemplo, hay un montón de preguntas que son del módulo de ocupados, pero si usted es desempleado, usted no le hacen esas preguntas. Entonces usted tiene puro valor perdido ahí, ¿sí? Y así sucesivamente muchas cosas. Entonces, más adelante vamos a ver cómo eliminar los valores perdidos, Gustavo, no se preocupe. Entonces, ustedes en el script les va a quedar algo así. Yo lo voy a copiar, que esto todavía son como cositas que estoy mirando, pero más o menos como que una lista de variables que a mí me llamó la atención de haber hecho el filtrado para todos, para todo el set de las 200 y pucha, son estas como 40 variables que les voy a pegar ahora mismo acá en el chat. Hay de todo, ¿sí? Bueno, las primeras, por esas no se preocupen, pero de sexo para abajo. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver el sexo, la edad, si se reconoce como perteneciente a algún grupo étnico, el estado civil, soltero, casado, divorciado, etcétera. Si tiene PS, si en qué régimen está, contributivo, subsidiado, si sabe leer y escribir, si está asistiendo a alguna institución educativa, si esa institución educativa es pública o privada, las variables de educación. Pues las de educación no vamos a trabajar todavía porque estas necesitan hacer esto es un problema con la encuesta, con la gran encuesta integrada, que es que antes existía la variable de años de educación, ahora no, ahora toca calcularla a partir de hacer como unos pareos entre variables. Es un poquito complejo. No sé si alguien por aquí, porque creo que vi por ahí a algunos que de pronto me lo preguntaron alguna vez, si dieron con cómo hacerlo, o si alguien lo ha hecho antes, pero eso es un gorro, ¿sí? Hay por la atracción sexual, por romántica, si le gustan los hombres, las mujeres, ambos sexos, y también de cómo se autorreconocen en términos de género las personas. Si yo soy, pues digamos, si yo me reconozco como, digamos, masculino, como femenino, si también, por ejemplo, soy hombre trans, mujer trans, otros, eso también puede estar ahí. Hay otras variables, por ejemplo, relativos a las ramas de actividad utilizando la clasificación internacional de actividades económicas, oficios, ya cuando la gente que trabaja, qué tipo de contrato tienen, las horas que trabajan, cuánto ganan, ¿sí? Entonces aquí sí hay un montón de cosas. Les diría ahorita cómo hacerlo, pero no, por hoy no. Es largo, entonces nos quedaríamos ahí como haciendo mucho eso, pero yo creo que en el script va a estar como cómo hacer esa parte, porque igual lo que le digo, o sea, me puse a hacerlo y el pareo en una tabla ya lo hice, pero entonces ahora tengo que pasarlo a código. Entonces no, todavía no. Pero por eso les hice el disclaimer de igual las pueden guardar,
pero por esta vez no la, por hoy no la vamos a mirar. De pronto para la otra clase sí la miramos, que pueda terminar ese ejercicio porque es largo. Me explico un poco con el tema de educación. Voy a pasar al Excel. En el diccionario de datos, cuando uno se va a las variables de educación, cuando uno se va a las variables de educación, entonces a uno le salen varias preguntas. Entonces, venga, ¿usted sabe leer y escribir? Entonces, si es uno, sí, si es dos, es no. ¿Usted asiste a alguna institución educativa? ¿Jardín, escuela, colegio, universidad? ¿Sí o no? ¿La institución a la que usted asiste es pública o privada? Uno si es pública, dos si es privada. Pero entonces aquí es donde viene un poco la dificultad. ¿Cuál es el mayor nivel educativo alcanzado y el último grado o semestre aprobado por? ¿Sí? Entonces, aquí lo que miramos es el nivel más alto que yo he alcanzado y aquí está sobre todo, cuando mira años, hay que hacer una tablita, ¿sí? Porque puede ser cero si no es ninguno, puede ser cero porque arrancó preescolar, puede ser cero porque hasta ahora está iniciando la primaria, puede ser cero porque hasta ahora está iniciando la secundaria. Entonces es como que venga, y me toca hacer un condicional. Si mi nivel más alto alcanzado es media técnica, pero yo tengo tantos años de educación, aquí en esta variable me da que yo estoy en tal grado, ¿sí? Y aparte de eso, pues como que cuál es mi título más alto para poder hacer como validación. Entonces yo tengo que hacer unos cruces. A eso es a lo que me refiero cuando les estoy hablando de pareo. Entonces no, eso no lo vamos a hacer ahorita. Porque ya le dediqué un tiempo a hacer la tablita, ahora me toca hacerla en código. Entonces no lo siento, chicos. Para la próxima. Por hoy no. Ok, entonces aquí como de todo. Y también hay variables, digamos, porque yo sé que hay aquí personas que de pronto les interesan preguntas más como de productividad. Entonces, por ejemplo, está la variable la INGLAO, que es el ingreso laboral, y están las horas trabajadas. Entonces, yo podría tratar de hacer, que eso es lo que quiero hacer, una ecuación de retornos a la educación. Entonces, que eso lo espero que lo hagamos en la sesión 5 que es, venga, cuando yo saque la variable de los años de educación, ¿cuál es el efecto de un año de educación adicional sobre el salario por hora de las personas? Entonces yo tengo que hacer una suma de las horas, agarrar el ingreso y dividirlo entre el número de horas y más o menos ahí sacar temas así. Pero, por ejemplo, hay preguntas sobre la gente que está desempleada. Entonces, venga, ¿en qué se desempeñaba usted? Si usted volviera a trabajar, ¿cuál es el sueldo mínimo que estaría dispuesto a aceptar? ¿Por qué dejó su trabajo anterior? ¿Tiene algún subsidio de desempleo? ¿Sí? O así preguntas como, por ejemplo, el tema de población LGTBIQ+, preguntas, por ejemplo, sobre las etnias, ¿sí? Entonces, hay como mucha información y que uno puede filtrar. Y pues digamos que yo más o menos ya las estuve revisando, ¿sí? Si les interesa resolver pues otro tipo de, o sea, como diferentes tipos de preguntas, pues acá van a tener información un poco como para poder hacer eso. Entonces ya al final, como que aquí en el blogcito de notas que manejo alterno, pues le dediqué un tiempito antes porque escribir esto es largo, y hice un ejemplo de una selección de unos datos, ¿sí? Entonces voy a tener unos únicamente. Entonces voy a crear un nuevo objeto que ya no se llama Santander, sino Santander Data, donde va a seleccionar del objeto Santander las columnas que listo ahí a continuación. Ustedes luego las pueden mirar con el diccionario, ¿sí? Aquí lo que hice nuevamente fue filtrar con más columnas. Y ese objeto Santander Data me quedó, venga, son las mismas 10.456, pero pasamos de 284 a 31 variables. Entonces ya es como mucho más sencillo poder, digamos, hacer algunas revisiones. Entonces, por ejemplo, hagamos las posicionales que les estaba diciendo ahorita, medidas posicionales, posicionales. Entonces, hagamos un summary de ese objeto, Santander Data, ¿sí? Entonces, ahora ya es, empezando que ahora tiene más, que ahora me demuestra más esto, más que, más filas de esas medidas posicionales. Entonces, aquí lo que me va a decir es, venga, me va a mostrar el valor mínimo
y el valor máximo, ¿sí? Minimax, el rango. Me va a mostrar esto que es first cuartil, la media, el third cuartil, me va a decir los puntos de corte para el primer cuartil, para la media, que sería el segundo cuartil, el tercer cuartil y el máximo, pues es el cuarto cuartil, es el valor más alto que toma los datos, ¿sí? Entonces ahí también se puede mirar. Ah, ok, sí, 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 ustedes necesitan ir haciéndolo ahí a la par conmigo. Entonces el select que vamos a hacer es este. Ese es el select y luego hacemos el summary. Yo las escribo así, un poco porque también me preguntaron como por qué las hago así, no hago una línea toda pegada, pues para que se vean, sí, para que no tenga yo que estar moviéndome así todo el tiempo, porque eso sí es un poco como molesto, entonces por eso las vamos escribiendo así, para que no solo me tenga que mover hacia arriba, hacia abajo y no hacia los lados cuando vamos analizando los datos, ¿sí? Entonces corran la línea, corran el summary y se van a dar cuenta que les va a mostrar más datos. Entonces me muestra el mínimo valor, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el máximo que sería ese cuarto cuartil y min es la media, ¿sí? Entonces, como estábamos hablando antes, hay muchas variables que son categóricas. Entonces, para esas variables hacer la media es un poco como no sirve para nada porque no nos está dando ninguna información. Cuando yo trabajo con variables categóricas, lo mejor sería pues que yo mirara no nos sirve con el archivo de la clase anterior. Si no le sirve con el archivo de la clase anterior, pues eso sí tiene una explicación sencillita, que no es ID, sino que sería directorio, eh, secuencia P y directorio, secuencia P y orden. Entonces ejecútelo con este y ya le debería dar. Es por el ID. Estoy segurísimo que es por eso. Si están trabajando con la base de datos que hicieron la última clase y no con la que les envié, por favor ejecuten ese último código que les mandé ahí, ¿sí? Ahora al perrito que está por acá. ¿Va a salir o no? Entonces hasta ahí bien. ¿Ya funcionó? Sí, exacto. Entonces era por los IDs. Entonces, corran el comando de summary para que les dé como esas primeras medidas que estábamos analizando. Entonces, ¿en cuáles variables tiene sentido este tema de hacer las posicionales básicas que nos arroja Summary? Por ejemplo, en P6040, que P6040 son los años, la edad de la persona. Eh, 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 en Inglabo, que es el ingreso laboral, ¿sí? El ingreso mensual, pues, para las personas que trabajan. ¿Cuál otra? De pronto en las de erroring, select, could not find function. Ah, pero esto ya es sí, ya sé. Freddy le está dando un error por el paquete. No ha cargado la librería de Plir. Entonces, dele esta línea y repítalo. Y ya le debería salir. Sí, señor. Entonces, sí, eso se me olvidó decirles que antes de empezar teníamos que cargar tidyverse. Si no les corre de pronto por eso, porque les dice eso de could not find function select, es porque no han cargado la librería, entonces toca cargarla. Y ya, entonces cuéntenme si ya pudieron llegar al summary. ¿Quiénes ya hicieron esta línea de summary Santander Data? Listo, bueno, ya veo que varios están ahí. ¿Sí? Entonces hay algunas variables que sí valen la pena como que las miremos
en esa lógica de hacer las posicionales de la media, la mediana y los cuartiles, pero hay otras que no. Entonces, la idea un poquito ahora sería empezar a mostrarles como cómo trabaja uno con variables que son discretas, ¿sí? Que son categóricas. Entonces, trabajamos con variables categóricas. Entonces, el ejemplo con el que vamos a empezar, y pues que creo que va a ser como de las poquitas cosas que alcancemos ahorita a hacer, que ya vamos cerquita a las 8, es con la variable del sexo. Pero antes me gustaría hacer una línea que es la de cambiarle, ya me acordé, que es la de cambiarle los nombres a las columnas, ¿sí? Entonces, quería hacer un segundo select porque es que igual 31 son como muchas variables, de todas maneras. Entonces quiero hacer un segundo select para trabajar con menos variables, ¿sí? Entonces voy a seleccionar otro conjunto de datos más pequeños. Seleccionar un nuevo conjunto de datos. Vamos a trabajar con ese por ahora, ¿sí? Entonces, vamos a crear un nuevo objeto que lo vamos a llamar como datos, o sea, voy a llamar a este último como datos taller, ¿sí? De aquí en adelante como que la idea sería trabajar con ese que es mucho más chiquito. Vamos a hacer un select que sea de los datos de Santander, Santander Data, y donde vamos a separar pues unas columnas específicas. Entonces quiero separar la columna del mes, quiero separar la columna de la edad, que sería P6040. Quiero separar la columna de el sexo, que sería P3271. Quiero separar. Y ahora, pues si quieren ir haciéndolo conmigo, todo bien. Si les da pereza, pues al final yo igual les comparto esto. Acá para seguir en esta. P6080. Quiero escoger 6070 también. Eso me interesa. 6090 también puede ser. Esta es la de la EPS, si no estoy mal. Ah, creo que de las educativas solo me voy a llevar esta. Hay una educativa que dice como cuál es el título más alto que usted tiene, ¿sí? Entonces usted ya completó primaria, secundaria, no consideran qué momento está actualmente, pero como que voy a tratar de trabajar con esa que es como un poco como una categórica y que se puede hacer para ese caso en específico. Voy a trabajar con esa, ¿con cuál más voy a trabajar? Echémosle cabeza un momento. Creo que con las del sexo estaría bien trabajar para hacer para hacer esa segunda selección. Entonces agarremos, bueno, sí, el taller es para hoy mismo, ¿cómo así? No, hoy la evaluación, pues me gustó como la forma que adoptamos la última vez. Entonces esto, no, otra vez les voy a dar tiempo, entonces no se me preocupen, no se me vayan a asustar, ¿sí? No se me vayan a asustar. Como que esta, la del ingreso laboral, que se llama así, clavo, yo creo que las ramas de actividad, rama es rama de 4R, si no estoy mal, es que aparece así aparece así, sí. Sí, vamos a seguir teniendo dos intentos porque igual, pues sí vi que varios tuvieron como ese tema. Entonces voy a seleccionar estas, ¿sí? Voy a seleccionar estas. Entonces, porfis, copienla, péguenla, ejecútenla y les voy a mostrar cómo cambiarle los nombres a las columnas. Porque igual trabajar con esos nombres de las columnas, como con los P, significa yo me tengo que devolver todo el tiempo, me tengo que estar devolviendo al diccionario de datos.
Entonces como que la verdad eso es, no sé, es como demasiado molesto. Entonces el comando para cambiar esos nombres es call names. Yo le digo call names, el objeto datos taller, toma ese objeto y le vamos a asignar, imposible, ahí está, es rama 4 sorry, rama 4D, sí señor, ya. Ave María, no, ir más arriba, mirar eso, más arriba acá. Rama 4D R4. No. Ah, ya vi cuál es el error. Ya. No worries. Rama 4D R4. Ahora sí debería correr. Gracias. Gracias a los que me comentaron. Ahora sí sería con este. My God, ¿qué pasó acá? No, entonces no lo pesquemos. Sí, pero entonces ya me di cuenta. No, pero ya me di cuenta cuál es el error. Creo que agarré. Es que habían dos rama 4 arriba. Ando rama 4 arriba y creo que tomé las de... Ah, sí, creo que ese es el error. Es que este rama 4D DR4 es para las personas que están desempleadas, en qué actividad trabajaba la empresa donde trabajó por última vez, ¿sí? Entonces, no estoy buscando es para los que tienen empleo, en qué rama trabajan, ¿sí? Entonces sería con... Ay, entonces sería con este que yo le hacía el cambio acá, con este. Entonces solo de menos volver a ejecutar estas líneas. Este. Entonces esperen, ya me di cuenta del error. Entonces este primero y es este después. Gracias ahí por la aclaración. Entonces son esas dos líneas. Ya hicimos la corrección. Que por eso es que trabajar con tantas columnas es que es tan difícil. Y ya lo último sería cambiarles aquí los nombres, que los nombres sería vamos a ponerles los nombres. Entonces, mes, edad, sexo, etnia, ¿cuál es? Estado civil, sí. Mm, Estado civil, la EPS, la educación, es este. Tratar de no ponerles tildes porque con las tildes esto después es un problema. Trabajo como horas de trabajo, el ingreso mensual y el CIU, CIUU, sí, o rama de actividad. Entonces, si corre esta, esto es un problema. No debería, o sea, sí, yo entiendo, pero no debería botarle ese problema ahora. No debería arrojarle ese problema porque ya se supone ya lo arreglan. Mira, a mí me corre perfecto.
No, entonces, es que por eso, o sea, párele bolas. En el primer subset, o sea, el de Santander Data, había una que importé mal, que se llamaba así, rama 4D DR4. El nombre de la variable realmente era este. En ese primero hay que cambiarlo por este. Y luego abajo volverlo a hacer con ese mismo nombre para que no nos dé el problema. Entonces es por eso, porque todavía arriba tiene el nombre que es incorrecto. Y ya, listo, con esta línea ya le podríamos cambiar los nombres a esas columnas y ya con eso tendríamos arreglado. Entonces, para que ustedes puedan ver como los nombres de las variables, pues sería que le dijera names de datos taller y le muestra, mire, tengo unas variables que se llaman, ay, my God, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Ah, porque no corrió, no corrió esta línea. Ya. Ahora sí, ahora sí, ese datos taller me va a aparecer, no la ha corrido, qué pena. Tiene una variable que llama mes, edad, sexo, etnia, estado civil, EPS, educación, horas de trabajo, ingreso mensual y la rama de actividad. Entonces hasta ahí, pues, ¿quiénes van? Y no sé si tienen preguntas las demás personas, si todo bien. Listo, Gustavo, súper bien. Los demás, ¿todo bien? Listo, bueno. Entonces, ya lo último para terminar como por hoy sería que vamos a echarle una revisadita a las categóricas, como para terminar de hacer ese tema de las medidas. Y ya entonces para la siguiente clase dejamos los gráficos y las tablas, digamos, que nos ayudan a ver estas medidas, como los otros gráficos que nos ayudan como a complementar este tema ahí. Listo. Entonces, la idea es, venga, yo tengo unas variables que son categóricas. ¿Cuál es el problema de una variable categórica? Que yo no la cuento, no la estoy midiendo, sino la estoy contando. Entonces, al final las tablas que yo haga con variables categóricas me van a mostrar es qué tantas personas pertenecen a tal categoría, tal categoría, tal categoría, ¿sí? Entonces, vamos a ver, empecemos haciéndola con el sexo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Entonces, recordar esa función pipeline que yo les estaba hablando, ese operador pipeline que yo les estaba mostrando la otra vez, porque vamos a anidar unas operaciones. Entonces, venga, el objeto datos taller, ¿sí? Vamos a asignarle que sobre el mismo objeto, que del mismo objeto datos taller, vamos a hacer el pipeline, ustedes lo sacan con Control Shift M, como nos decía Andrea ahorita. Vamos a asignarle unas operaciones. Entonces, la función con la cual es más fácil hacer, digamos, este tema de cambiar algunas observaciones, todo esto, es con mutate. Mutate. Entonces, mutate lo que me permite eh, crear nuevas columnas que sean funciones de variables existentes. También puede modificar y borrar columnas, ¿sí? Entonces, eso es para lo que sirve mutate. En este caso, le vamos a pedir que me modifique, modificar ¿cómo decirlo? Como el valor que toman, ¿sí? Que no sea número, ¿sí? Sino de pronto ponerle como ponerle categorías o ponerle unas etiquetas, era el término que estaba buscando. Entonces, para esto le vamos a decir, venga, sobre la variable sexo, ¿sí? Vamos a decirle que sea igual a una función alterna que es el case when. Esto es como un cuando, ¿sí? Vamos a tratar de decirle, venga, si una variable, ¿cómo hacer para que el mutate quede indentando de una? ¿Indentando? ¿Cómo así? Creo que le quedó mal ahí. ¿Qué de qué? Vamos a tratar de hacer aquí unos condicionales. Entonces, venga,
sobre sexo, ¿sí? Entonces, sexo toma dos valores, ya me lo estaba diciendo el diccionario de datos. Diccionario de datos me dice que si sexo es igual a uno, es un hombre, ¿sí? Y si es igual a dos, es una mujer. Entonces, sexo, si sexo es igual, o sea, sí, solo sí, sexo es... Ah, para que le quede bajo, normalmente sí enter y hacerle los tabuladores y los espacios. Pero cuando usted ya abre las columnitas y ya las tiene separadas acá, usted le da enter y le va a aparecer debajo del mutate, debajo de donde inició, perdón, debajo de donde abrió el paréntesis. Pero esta primera sí le toca abrirla, pero cuando ya abre el paréntesis, si usted le da enter, le sale ahí. Entonces es como que a medida que uno lo va haciendo, como le va saliendo ahí. Sí, 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 señor. Entonces, a ver, cuando sexo sea igual a uno, le vamos a pedir que me lo reconozca como, aquí, ¿cómo es? Sexo igual a uno. Tenemos que sacar este de acá, este simbolito. Asígnemelo como hombre. Si sexo es uno, póngale porfis la etiqueta de hombre. Cámbielo a hombre. Y en el otro caso sería, aquí toco una coma, y entonces en el otro caso sería, si sexo es igual a 2, este simbolito lo sacan oprimiendo al GR y el botón del más que está al lado del Enter. O pues también lo pueden copiar y pegar ahí que Freddy nos hizo el favor, gracias Freddy. Y en el otro caso sería que es mujer. Entonces, esa es una mitad de la operación que vamos a hacer. La otra mitad es, bueno, yo ya le cambio, entonces ya queda como carácter, pero entonces ahora el problema es que yo le tengo que dar factor, ¿sí? Que quede como un objeto factor. Hasta ahora si lo hacemos así es un vector, entonces para que lo cambiemos a un factor para que R me lo lea como una variable categórica. Entonces ahí lo que haríamos es, el pipeline nos ayuda a anidar estas dos operaciones. Primero el mutate, que es cambiar estos valores, uno hombre, dos a mujer. Y la segunda que vamos a hacer es una que es esto, cambiar que la variable sexo da igual a un factor, ¿sí? A un factor derivado de la misma variable sexo y que tenga unos niveles o unas como etiquetas que sean hombre o mujer. Y todo esto nos debería dar, si son uno, dos, son tres. Entonces, a ver, dale a Dios. ¿Qué hicimos acá mal? A ver, case when, sexo, hombre, mujer. Uy, alguien abrió la cámara. Mujer. ¿Dónde hubo el error? Una coma no esperada. ¿Dónde quedó? Ah, ya sé, porque aquí. Ya, ya, ahora sí. La que aquí nos ha quedado un paréntesis de más y me leía mal esta coma. Listo, entonces, si ustedes ejecutan esta línea, bueno, para los que no la hayan hecho, la pueden ahí copiar y pegar. Si ustedes hacen esto, les da todo bien y luego vienen y le hacen un summary. Entonces, yo les mostraba que si yo le decía, venga, hágame un summary de datos taller, él me hace un summary de todas las variables. Entonces, si yo quiero escoger como solo una columna, pues la forma de hacerlo es, nombren el objeto grande, el datos taller, le dan el símbolo pesos y escogen una columna. Entonces, en este caso sería sexo. Summary de la columna, summary del objeto datos taller únicamente de la columna sexo. Mire, cambió. Ahora me va a decir, aquí arriba nos decía
Aquí arriba nos decía que sexo era mínimo 1, 2, la media era 1,5 tal, pero aquí abajo ya nos da esto, es una tabla de contingencia, frecuencias absolutas. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay en el set de datos? 100. Entonces, porque ya lo cambiamos a un factor. Aquí cambiamos los valores y aquí cambiamos para que me entendiera que sexo es una variable de factor. Entonces, ¿quedó claro? ¿Todo bien? ¿Lo pudieron replicar? A ver cómo les quedó. Ah, bueno, está bueno ese dato. Ujú, ujú, ujú. Esto, ya se entendió acá el ejercicio del sexo, a ver si alcanzamos a hacerlo con otra. Entonces, a ver, les doy dos opciones. Bueno, una donde se hace igual es con el de EPS, por ejemplo, solo que con EPS ya no sería hombre-mujer, sino, por ejemplo, sería afiliado o no afiliado, sí, es una posibilidad. Pero hay otras que tienen más niveles. Entonces, por ejemplo, el estado civil tiene más niveles, la etnia tiene más niveles, la educación tiene más niveles. Entonces, no sé si les parece y lo hacemos con el estado civil, pues para ver, o con la etnia, creo que con la etnia es más fácil, con la etnia es mejor. Con la etnia, listo, y ya con eso terminaríamos por hoy. Entonces, aquí le vamos a decir sexo y acá abajo le vamos a decir etnia. Con etnia, la lógica sería más o menos la misma. El objeto datos taller, le vamos a asignar que sobre el objeto datos taller vamos a hacer unas operaciones con este hermoso pipeline. Aquí, ¿cuál es el problema grande de hacer esto? Que aquí son muchas más categorías, ¿sí? Entonces vamos a pedirle que haga un mutate de estado civil, si quedó así. Estado civil, solo la E mayúscula. Estado civil que sea igual a case when estado civil es igual igual a. Entonces ahora necesitamos mirar cuáles son los diferentes niveles que toma. Entonces si nos vamos al Excel lo miramos rapidito. Las del estado civil son la pregunta P6070. Entonces hay 6 niveles. Uno, no está casado y vive en pareja hace menos de 2 años. Dos, no está casado y vive en pareja hace 2 años o más. Tres, casado. Cuatro, separado o divorciado. Quinto, viudo. Seis, soltero. Entonces tenemos que hacer cada uno de estos. Entonces, Gary, los anotamos aquí abajo. No tener problemas. Entonces, relación menor a 2 años. Dos, relación mayor a 2 años. Tres, casado. Cuatro, separado o divorciado. Quinto, eh, ¿cuál era el quinto? Viudo, viudo o viuda. Eso hacer esa diferenciación. Muchas más letras. Y soltería. Soltero. Bueno, tiene más sentido la persona. Está casada, está separada, divorciada, viuda o está soltera. Listo. Entonces aquí tendríamos que ir haciendo uno por uno esos. Entonces, uno, ponemos este cosito acá y le decimos eh, relación menor
a 2 años. Y aquí ya lo que yo puedo hacer es copiar este y me lo llevan 3, 4, 5, 6. Ah, belleza. Ahora, bien, ya, listo. Entonces aquí copié como las 6 convenciones y lo que hice fue escribir acá estado civil tal y lo copié y lo pegué 6 veces. Listo. Entonces teníamos estado civil igual a 1. Entonces cuando es igual a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Entonces cuando es 2 es una relación mayor a 2 años. Cuando es 3 es que la persona está casada. Casada. Cuando es 4 es que la persona está, ¿qué? Divorciada, separada o divorciada. Separada o divorciada. Cuando es 5 es que es enviudó. Y cuando es 6 es que está en la plena soltería. Listo. Aquí llevamos la mitad del este. Porque ahora lo que nos falta es hacerla como un factor. Entonces aquí lo que hacemos es, termina acá este, una coma. Vamos para abajo. Y ahora lo otro sería poner estado civil es igual a un factor de estado civil, un factor de estado civil, coma, que tiene unos niveles, que tiene tomo unos valores, tomo unas categorías. Y esas categorías son, entonces son esta, son esta, esta sería casada, separada, separada o divorciada, separada o divorciada, ah, ah, viuda y soltera, soltera. Y ya, y córrame esto. Ay, ¿qué pasó acá? Unexpected, unexpected symbol. No, ya sé por qué. No debería haber problemas acá. David, yo Puede creo que ser. ahí debe ser la que falta como la apóstrofe, o sea, estado civil. Sí, pero no me está dando problemas ahorita con este, ¿no? O sea, pero es ¿Será? el apóstrofe que es como diagonal, el que salía y tú lo borrabas ahí, no sé, Sí, 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 yo sé a cuál te refieres tú, no sé cómo a este. Sí, a ese te refieres. Pero es que creo que igual no para otro debería lado. dar problema. Igual no debería dar problema. ¿Sí me entiendes? Mm, Pero todo bien, lo puedo volver a escribir. Acá, acá nuevamente lo puedo volver a escribir. Y acá abajo, uy, sería copiarlo y pegarlo otras veces. Es que por eso, exactamente, no debería haber problema. ah, Sí, porque ya con sexo lo había hecho así. Pero bueno, probemos a ver a hacer el cambio. dice Pedro que por el espacio. ¿Cuál El espacio? espacio, ¿cuál Ah, espacio? pues por el espacio de Estados Unidos, prefiero. Este. Ah, sí, señor, tiene razón. Sí, 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 sí. Como esta expresión es de 2 palabras. Sí, sí, sí. Tiene razón, Pedro. Excelente. Sí, sí, sí. No debería dar problema. No, Eh, debería. eh, Y creo que es por el. No, pero no debería hallarme ningún problema.
¿Por qué? Hombre, unexpected symbol in. Nah, es que aquí hay comas. Ya, aquí es por las comas. Y ya, corrió. Perfecto. Y si vengo y le hago el summary acá, a esta vaina, summary de datos taller en la columna estado civil, entonces nos va a decir una relación de menos de 2 años 198, mayor a 2 años 1874, casada 2097, separada, divorciada 898, vía 496, soltera 3597 y Eneas 1296. Yo sé que me han preguntado por yo sé que me han preguntado por el qué, me han preguntado por el tema de cómo trabajar con los datos perdidos. Sí, 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 perfecto. No, igual ya vamos a acabar. Yo sé que ha quedado pendiente el tema de los NEAs, pero yo creo que con eso podemos empezar la próxima clase. ¿Listo? Pues ya son las 8:04. Entonces yo creo que hasta acá podemos dejar. La evaluación nuevamente se las voy a dejar abierta hasta mañana a las 12 de la noche. ¿Sí? Entonces no se preocupen. Cualquier duda que tengan, por favor, temprano, ¿sí? Antes de las 6. Y ya, eso sería. ¿Listo? Entonces ya a partir de acá que terminemos de arreglar los datos, que yo en el script les voy a compartir la arreglada de los datos, esto ya empezamos a hacer las gráficas y ya con eso completaríamos esta parte. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, alguna cosita, pues ahí como para terminar, estaría perfecto. Ah, sí, ¿por qué se tenía que poner? Lo que pasa es que sexo es solo una palabrita, ¿sí? Cuando estamos trabajando con palabras, pues con ya no palabras, sino frases, sí tenemos que ponerlas entre las estas, porque me entiende que es un objeto que llama estado y otro objeto que llama civil. Entonces no sabe si es un objeto, si es un argumento, si es tal. Entonces por eso es que se hace de esa manera, Gustavo, porque ya son dos palabras. Entonces por notación es mejor meterlo acá para que le entienda la expresión. Casada, o sea, ¿por qué no utilizamos a los casados? No, pues porque son hombres y mujeres, entonces dije que pues persona casada, persona separada, divorciada, persona viuda, persona soltera, para que quedara en neutro. Por eso. Sí, 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 sí. Sí, 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 normas de equidad. No, 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 persona casada, no hay problema por ese lado. Bueno, entonces yo creo que ya con eso estaríamos perfectos por hoy. Entonces, nada, pues voy a tratar como de completar esta parte de las categóricas, se los voy a subir en el script y pues ya yo creo que la próxima clase terminamos esto con las gráficas y listo. Bueno, entonces que tengan buena noche, que estén muy bien, les mando un abrazo muy grande, se me cuidan. Chao, 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 hasta luego, hasta luego. Esto, Luis Andrea Kensit, porfis.